En este ejercicio nos dicen, sea f de r sobre r la función definida por f de x igual a x cuadrado menos valor absoluto de x. En el apartado A nos piden estudiar la derivabilidad de f, en el apartado B determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f, y en el apartado C calcular los extremos relativos de f, abscisas donde se obtienen y valores que se alcanzan. Bien, lo primero a tener en cuenta es que esta función f que nos dan aquí contiene un valor absoluto, ¿vale? Entonces, si recordáis, el valor absoluto de x es igual a menos x cuando x sea negativo y x cuando x sea mayor o igual que 0. Por tanto, para definir esta función sin el valor absoluto necesitamos hacerlo a trozos o mediante una función por ramas. Sería x al cuadrado menos x cuando x sea menor que 0 y x cuadrado menos x cuando x sea mayor o igual que 0. Lo que hemos hecho ha sido sustituir el valor absoluto por menos x cuando x es negativo y por x cuando x es mayor o igual que 0. Esto nos daría que f de x es igual a x al cuadrado más x cuando x sea menor que 0 y x al cuadrado menos x cuando x sea mayor o igual que 0. f de x es continua para todo x perteneciente a R, ya que es la suma de dos funciones continuas. Es la suma de g de x igual a x cuadrado y de h de x, suma o resta. En este caso, perdón, no es suma, sino que es resta. Y h de x igual a valor absoluto de x, que son continuas, como bien sabemos, que son continuas para todo x perteneciente a R. Ya sabéis que la suma o resta de funciones continuas siempre es una función continua. Entonces, esa parte del estudio de la derivabilidad ya la tenemos hecha, ya sabemos que son continuas. Ahora tenemos que ver si son derivables, si f de x es derivable en el punto de ramificación, que es donde podría no ser derivable, en x igual a 0. La derivada de f de x en 0 por la izquierda se puede definir como el límite, cuando h tiende a 0 por la izquierda, de f de 0 más h menos f de 0 dividido entre h. O sea, el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de h menos f de 0 dividido entre h. Si h tiende a 0 por la izquierda, h es menor que 0. Por tanto, la fórmula que debemos utilizar para la función f es la que vale cuando el valor de la variable, cuando la variable es menor que 0. Nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado más h, que sería f de h, menos 0, que es f de 0, lo calcularíamos f de 0 con la rama de la función que lleva el igual a 0, daría 0, dividido entre h. Esto es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de h por h más 1, sacando h factor común en el numerador, dividido entre h. Esta h que hemos sacado factor común con la h del denominador se cancela y ya nos quedaría 0 más 1, que es 1. Si hacemos la derivada en 0 por la derecha, tendríamos el límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, de f de 0 más h menos f de 0 dividido entre h.
o sea, el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de h menos f de 0 dividido entre h. F de h, ahora, como h tiende a 0 por la derecha y por tanto es positivo, se va a calcular con la otra rama de la función, x al cuadrado menos x, que es la que vale cuando la variable es mayor o igual que 0. Entonces tendríamos el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h al cuadrado menos h. F de 0 sigue siendo 0, dividido entre h. Allí sacaríamos factor común h en el numerador, h por h menos 1, dividido entre h. Las h se pueden simplificar una con la otra. Nos queda el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h menos 1. Y eso, claro está, es menos 1. Claro, ¿qué ha ocurrido aquí? Perdón. Voy a agregar aquí una página después. Un momentito. Aquí. Bien, ¿qué es lo que nos ha ocurrido aquí? Pues lo que nos ha ocurrido es que la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha no coinciden. Entonces, como la derivada en 0 por la izquierda no es igual a la derivada en 0 por la derecha, concluimos que f de x no es derivable en x igual a 0. Para todo x número real diferente de 0, f de x es derivable, ya que se trata de una función polinómica. Y una función polinómica, como sabéis, es derivable para todo número real. Ya tenemos pues estudiada la derivabilidad de la función f de x. En el apartado B nos pide determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función f. Veamos. Si x es negativo, la derivada de la función sería la derivada de x al cuadrado más x. Esto nos daría 2x más 1. Igualando a 0, tendríamos 2x igual a menos 1, o sea, x igual a menos 1/2. Vamos a hacer aquí una tabla de signos para la derivada, de forma a estudiar el comportamiento de la función. Tenemos x, tenemos f' de x y la función f de x. Vamos a estudiar lo que ocurre desde menos infinito hasta menos 1/2 y lo que ocurre desde menos 1/2 hasta 0, ¿de acuerdo? Ya que estamos en x menor que 0. Si tomamos un número entre menos infinito y menos 1/2, por ejemplo el menos 1, la derivada calculada en menos 1 sería 2 por menos 1 más 1. Esto es menos 2 más 1, que es menos 1, negativo. El menos 1/2 ya sabemos que vale 0, y si ahora tomamos un número entre menos 1/2 y 1, por ejemplo, y 0, perdón, por ejemplo, menos 1/4, la derivada calculada en menos 1/4 es 2 por menos 1/4 más 1. Esto es menos 1/2 más 1, lo que nos daría 1/2, que es positivo. Así pues, en este intervalo de menos infinito a menos 1/2 la derivada es decreciente, y en el intervalo de, la función es decreciente porque la derivada es negativa, y en el intervalo que va de menos 1/2 a 0 la función es creciente porque la derivada es positiva.
Así pues, en x igual a menos un medio hay un mínimo relativo. Tendríamos que f de x es decreciente cuando x pertenece al intervalo que va de menos infinito a menos un medio. F de x es creciente cuando x pertenece al intervalo que va de menos un medio a 0. Y cuando x es menos un medio e y es menos un medio al cuadrado más menos un medio, un cuarto menos un medio, que es menos un cuarto, o sea, en el punto menos un medio menos un cuarto, hay un mínimo relativo. Vamos a ver ahora la otra rama de la función. La otra rama de la función es la que vale cuando x es mayor o igual que 0. Tenemos que la derivada de la función sería la derivada de x al cuadrado menos x. Bueno, realmente es la derivada cuando x es mayor que 0, ya que en x igual a 0 no es derivada. Esto nos daría 2x menos 1. Si igualamos la derivada a 0, tendríamos que 2x es igual a 1, por tanto que x es igual a 1 medio. Vamos a hacer aquí también una tabla de signos. Vamos a poner la variable x, la derivada y la función. Empezaríamos en x igual a 0, aquí sería un medio y llegaríamos hasta el más infinito. Ya sabemos que aquí la derivada se anula. Vamos a coger un número que esté entre 0 y un medio, por ejemplo, en un cuarto. Para x igual a un cuarto, la derivada sería 2 por un cuarto menos 1. Esto es un medio menos 1, o sea, menos un medio, que es negativo. Si ahora calculamos la derivada para un número mayor que un medio, por ejemplo, para x igual a 1, tendríamos 2 por 1 menos 1, o sea, 1, lo que es positivo. Así pues, aquí la función es decreciente y aquí es creciente. En x igual a un medio tendríamos otro mínimo relativo. Así que tenemos que f de x es decreciente en este intervalo cuando x pertenece al intervalo que va de 0 a un medio. F de x es creciente cuando x pertenece al intervalo que va de un medio a más infinito. Y para x igual a un medio e y igual a un medio al cuadrado menos un medio, esto es un cuarto menos un medio, que nos da menos un cuarto, tendríamos en este punto un medio menos un cuarto es un mínimo relativo. Resumiendo, en el apartado B, que nos pedía, bueno, esto realmente es B y C, entonces la respuesta al apartado B del problema, que nos pedía determinar los intervalos de crecimiento de f, tendríamos que f de x es decreciente, cuando x pertenece al intervalo que va desde menos infinito a menos un medio, y cuando x pertenece al intervalo que va de 0 a 1 medio. Es un error común, por otra parte, poner aquí la unión.
Si pusiéramos aquí x pertenece al intervalo que va de menos infinito a menos un medio, unión de 0 a un medio, estaríamos diciendo que en cualquier punto del intervalo 0, 1 medio, la función es menor que en cualquier punto del intervalo que va de menos infinito a menos un medio. Eso puede ocurrir, puede ser así, pero en general no será así, por tanto es preferible darlo de esta manera para asegurarnos de no cometer ese error. Luego, f de x es creciente cuando x pertenece al intervalo que va de menos un medio a 0 y cuando x pertenece al intervalo que va de un medio a más infinito. Para el apartado C tendríamos mínimo relativo en los puntos A menos un medio menos un cuarto y B un medio un cuarto. El 0, 0 no es un extremo relativo, lo voy a poner como nota, 0, 0 no es un extremo relativo, porque la función no es derivable, porque no existe f' de 0. En 0, 0 realmente, vamos a ver lo que pasa aquí, para que os deis cuenta de lo que está ocurriendo. En 0, 0 realmente lo que hay es un pico. Esta función, el aspecto que tiene esta función, x cuadrado más x en los negativos y x cuadrado menos x en los positivos, el aspecto que tiene, como os decía, es así. En la parte negativa hacia así y en la parte positiva vuelve a hacer así, cortando aquí a los ejes coordenados en menos 1 y en 1. En 0 la función vale 0, pero como no es derivable, no podemos decir que esto sea un extremo relativo. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el menos 1 medio y el 1 medio, donde la función tiene los mínimos relativos y y vale menos 1 cuarto. Por tanto, no es correcto decir que el 0, 0 es un extremo relativo, porque realmente lo que es un pico donde la función no es derivable. Bien, ya tenemos por tanto el problema resuelto.